Sí. Bien, hermanos, gracias a Dios por ese tiempo. Tengo mucha alegría de poderles ver. Gracias a Dios. Quiero invitarlos, por favor, hermanos, a que aprovechemos el tiempo y vayamos a la Escritura. Les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia en la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, el último capítulo, capítulo 16. Y el día de hoy, si Dios me lo permite, hermanos, en este texto veremos, en estos versículos, en este texto veremos una guía breve pero integral sobre la firmeza y la valentía que el creyente, en especial el creyente varón, porque hoy quiero dirigirme especialmente a los varones debido a esta celebración que tendremos el día de hoy, que el creyente debe ejercer en el día a día, siendo el amor la virtud que los motiva. Y el texto que estaremos viendo se encuentra ahí en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, versículo 13 y 14, que dice de la siguiente manera: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y aunque es verdad, hermanos, que este texto se ubica en el último capítulo de la carta, donde el autor es el apóstol Pablo, y donde él otorga o da una serie de indicaciones o instrucciones muy particulares a la iglesia de Corintio, hermanos, no es menos cierto que contiene una exhortación que ofrece principios atemporales, es decir, para todo tiempo y generaciones, que son esenciales para el crecimiento espiritual y la armonía de la iglesia. Por esto, hermanos, les pido por favor, déjenme quitarme la corbata porque soy muy caluroso y mejor sin la corbata. Bien, les decía a mis hermanos, y por eso es importante que nosotros podamos prestar atención a lo que el texto, a lo que Dios va a hablarnos por medio de este texto. Y se los vuelvo a leer para ustedes, primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14, que dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Alguien ha mencionado con relación a este texto que este texto bien podría ser las últimas palabras de un general antes de salir con su pelotón a la guerra. Si se dan cuenta, el texto pareciera ser que está en un lenguaje militarizado, ¿verdad? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En estas instrucciones breves pero profundas, Pablo proporciona un marco para la vida cristiana que es tanto práctico como profundamente espiritual. Y para ponerlos un poco en contexto antes de ir a revisar el pasaje, la iglesia de los Corintios, queridos hermanos, era una comunidad plagada con diversos problemas. La iglesia de Corintio era una iglesia joven e inmadura. Y a lo largo de la carta, el apóstol Pablo tiene que lidiar con distintos asuntos que iban desde divisiones, inmoralidad, sectarismo y preguntas que le habían hecho en algún momento al apóstol Pablo acerca de los dones y la resurrección. Pocos pasajes, hermanos, de la Escritura del Nuevo Testamento revelan con tanta claridad las debilidades cristianas como lo hace esta carta. Cuando uno revisa la carta a los primeros de Primera de Corintios, uno puede darse cuenta, hermanos, que la iglesia, que era una iglesia joven, recién nacida, tenía diversos problemas y algunos muy graves, al grado de que había, por ejemplo, un joven que tenía una relación ilícita con su madrastra, a la cual el apóstol Pablo tiene que exhortarles o reprenderles a que lo disciplinen. Entonces,
Era una iglesia con bastantes problemas y nos revela este pasaje o esta carta nos revela precisamente los problemas y las debilidades que existían en los cristianos de esa iglesia. Esta carta, hermanos, el apóstol Pablo aborda los problemas de frente, ofreciendo tanto reprensión como un aliento a cada uno de estos asuntos. Para cuando llegamos al final del capítulo, en donde está situado el texto que hoy estaré compartiendo con ustedes, Pablo, hermanos, cambia su tono en uno de exhortación, proporcionando una guía o un resumen en conjunto de 5 imperativos, es decir, 5 mandamientos, los cuales son, como dice el texto, número 1, velad, primer imperativo o mandamiento, velad. Número 2, estad firmes en la fe. Número 3, portaos varonilmente. Número 4, esforzaos. Y número 5, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, comentó al respecto, y cito, todas estas exhortaciones se deben a que en todos los asuntos cristianos, los corintios eran somnolientos, inestables, afeminados y divisivos. Pasemos entonces, queridos hermanos, a observar cada uno de estos imperativos de nuestro texto. El primer imperativo es velad. Velad. Este, hermanos, es un verbo que decimos que es un mandamiento por el hecho de que está en imperativo, es decir, denota una acción que se traduce como vigilar, prestar estricta atención, ser cauteloso y o estar alerta. El apóstol Pablo, hermanos, comienza empleando un lenguaje militar, tomando prestada la imagen sobre la naturaleza militar que describiría a un soldado romano de la época, que se encontraba en un puesto de vigilancia resguardando la ciudad de posibles enemigos. Pues si en algo, hermanos, eran conocidos los soldados romanos, era precisamente por su asombrosa capacidad por velar de los intereses de Roma. De hecho, había una guardia personal del emperador que se le conocía como la guardia pretoriana. Esta guardia pretoriana, hermanos, los hombres que servían de esta manera dentro del cuerpo militar, ellos, hermanos, tenían ciertas características o tenían que cumplir con ciertos requisitos para poder ellos ser parte de esa élite, de esa guardia élite que cuidaba del emperador. Por ejemplo, uno de ellos es que los soldados no podían medir menos de 1,75 y tenían que tener condiciones físicas muy aptas, muy excelentes. También tenían que ser, normalmente eran personas que venían de una familia apoderada, y la mayoría de ellos eran de origen italiano con descendencia alemán. Y esta guardia pretoriana, hermanos, este grupo élite militar en Roma, tenía tanto poder y velaban tanto por los intereses de Roma, hermanos, que tenían la capacidad de ayudar o sostener a un emperador, si este era un emperador bueno, por así decirlo, o en su caso o en su defecto, si el emperador era un insolente, tenían el poder para derrocarlo, ¿sí? Entonces, en el contexto de la iglesia de Corintios, esta vigilancia era necesaria para combatir las falsas enseñanzas y estar prevenidos ante la tentación del pecado e incluso ante las divisiones internas. Y Pablo utiliza este lenguaje, toma prestado este lenguaje militar o esta imagen de un soldado romano
para que ellos puedan entender las implicaciones de su trabajo dentro de la iglesia como creyentes y las implicaciones que esto tenía en su vida personal. Velar. Entonces, ¿cuál es la implicación? Los creyentes deben estar siempre despiertos y vigilantes ante las influencias culturales, las tentaciones personales, los errores doctrinales que puedan desviarnos de la verdad del evangelio. Este verbo, velad, es un llamado al discernimiento espiritual y a la preparación. Al igual que un soldado vigilante que se mantenía despierto para proteger la ciudad del peligro inminente, hermanos, los cristianos tienen que mantenerse vigilantes en su posición ante las tentaciones del pecado, las divisiones internas y ante cualquier adversidad y sobre todo, como dice también el apóstol Pablo, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Esto significa, hermanos, vigilar al mundo que le rodea sin enredarse en ello. Y en lo que es más importante, prestar atención a nuestra condición espiritual. En palabras más coloquiales, es como si el apóstol Pablo estuviera diciéndole a la iglesia de Corintios: hermanos, no se duerman en sus laureles. ¿Sí? ¿Entienden? No se duerman en sus laureles. Porque ciertamente hay un enemigo. Y debemos de estar prestos, atentos, vigilantes. Hermanos, constantemente y sin descanso el enemigo de nuestras almas está buscando la oportunidad para hacernos caer en la tentación del pecado. Por otro lado, nuestra lucha contra nuestro viejo hombre, que pelea por hacernos volver a nuestros antiguos pensamientos y hábitos pecaminosos, no cesa. Somos asediados día y noche, hermanos. Día y noche. Por eso mismo, hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto, hermanos, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el contexto donde se aproximaba el momento en que la fe de los discípulos iba a ser puesta a prueba, pues su maestro estaba a punto de ser apresado para ser sacrificado. Y Cristo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, porque se llegaba el momento de la prueba. Usted ha mirado, hermanos, para ponerles un ejemplo más contemporáneo, usted ha mirado a esta empresa dedicada a proteger los valores de otras empresas, que se llama, a ver si Facebook o YouTube no me tumba el video, no nos tumba el video por decir el nombre, ¿verdad? Pero se llama Panamericano. ¿Sí la han mirado? Sí. Entonces han visto a estas personas que hacen su trabajo de resguardar los valores. ¿Los han visto cómo se bajan del camión blindado? ¿Alguno de ustedes ha prestado atención de ellos? Ellos se bajan, hermanos, bien despiertos, con su mano en el arma y vigilantes, ¿sí? Incluso me tocó ver hace unos días, estaba yo ahí estacionado en una tienda, cómo llegaron y uno de ellos se bajó primero, de frente, apuntando a todos lados. Otro se bajó de espaldas con él, con su arma en mano. Y el otro se acercó a como una puertita y tocó. Y se abrió una puerta así de metal. Y sacaron ahí mucho dinero. Y lo iban rodeando. El que llevaba la bolsa de dinero lo rodeaban. Y caminaban de manera bien sigilosa, pero atentos a lo que estaba sucediendo a su alrededor.
estaban vigilantes, hermanos. Vigilantes de cualquier ataque que ellos mismos pudieran sufrir, hermanos. Porque su trabajo precisamente es salvaguardar los intereses de la empresa que los contrata para sus servicios. Y así mismo, hermanos, este texto nos dice que nosotros debemos andar vigilantes en cuanto a los asuntos espirituales de nuestra vida. No podemos dormirnos en nuestros laureles sabiendo, hermanos, que hay un enemigo de nuestras almas que dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabiendo, hermanos, que todos nosotros estamos sujetos a ser probados en todo momento, porque Dios también nos prueba. No podemos estar, hermanos, dormidos, echando la siesta, reposando, sabiendo, hermanos, que hay muchos peligros que nos rodean. Nuestro propio pecado, nuestro propio pensamiento, hermanos. Si nosotros nos descuidamos, muchas veces nuestros propios pensamientos nos pueden desviar a cosas muy vergonzosas. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de esto. Ahí tenemos al rey David, entre otros personajes, que por el descuido, por la ociosidad, por no estar alerta, por no estar al frente de la batalla, por no estar vigilante en su posición, tuvieron que sufrir las desastrosas consecuencias del pecado. Las desastrosas consecuencias del pecado. Hermanos, velemos. No sea que la prueba de nuestra fe o la tentación del pecado nos halle dormidos y lamentemos las dolorosas consecuencias del pecado. Velad, dice la Escritura. Velad. Estar vigilantes. Y es un mandamiento. Por eso es que está en imperativo. Es un mandamiento. Segundo mandamiento. Estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe es una sola palabra griega, hermanos, que se traduce como mantenerse en posición, algo así como no abandonar la base. Tengamos en mente esta misma analogía sobre el soldado romano. En esta porción del texto lo que observamos es a este soldado manteniendo su posición de vigilia, realizando sus rondas durante la mañana y durante la noche, pero en su posición, velando, vigilando, atento. Cada soldado, hermanos, debía vigilar durante largas jornadas aguardando en su posición, lo que implica también perseverancia. Lo que implica perseverancia en realizar su labor. También estar firmes, hermanos, puede referirse al batallón de soldados que ante la dura y sangrienta guerra no desisten ni retroceden, sino que mantienen su posición a pesar de lo recio de la batalla. Estar firmes implica perseverancia. Esta perseverancia es con relación a la fe. El texto dice, estar firmes en la fe. Es con relación a la fe. Y en este contexto, como es muy común, hermanos, en las cartas del apóstol Pablo, la fe, hermanos, no se refiere a la confianza que uno pueda tener, sino más bien en este contexto el apóstol Pablo se refiere a estar firmes en la fe. Esa palabra fe se refiere al conjunto de doctrinas, es decir, no al hecho de confiar o de tener confianza, sino a un compromiso profundo con las verdades del evangelio y negarse a la influencia de falsas enseñanzas o la presión social. Estar firmes en la fe es, hermanos, tener un compromiso profundo con las verdades del evangelio. Mire, les decía al inicio, estos principios, estos mandamientos son atemporales para todo tiempo. El tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy en día, hermanos, se requiere que estemos firmes en la fe. Hoy abundan de a montones los falsos maestros.
de a montones, de todas las medidas, colores y sabores. Abundan los falsos maestros. Abundan las personas, hermanos, que con astucia emplean las artimañas del error, que tuercen las escrituras. Y no solo esto, hermanos, súmele a ello la cultura en la que hoy vivimos, donde el relativismo se ha apoderado de la filosofía humana, de lo que piensa la mayoría del hombre. Donde para muchos la escritura incluso es algo como ya ha pasado de moda. Eso déjenlo para los más ancianos. Y ante esto, hermanos, es importante que nosotros nos mantengamos firmes en cuanto a nuestro compromiso con las verdades del Evangelio. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde, por ejemplo, como decía nuestro pastor en la clase dominical, ¿verdad? Ya no se le llama pecado al pecado, ya se le da otros nombres, ¿sí? Pero la Biblia le llama, por ejemplo, y esto mucho ya no se menciona, pero por ejemplo a la homosexualidad pecado. La Biblia le llama pecado, incluso no solo a la homosexualidad, sino a los afeminados, están pecando contra Dios. Sí, y ahorita vamos a ver un poco más acerca de ese punto. Pero vivimos en una sociedad, hermanos, donde el Evangelio de Cristo no es algo antiguo, es algo... Somos la iglesia, hermanos. El mundo está intentando hacer ver que la iglesia somos el frijolito en el arroz. ¿Sí? Que el problema no está en el ser humano, el problema está en la iglesia. Es que la iglesia es intolerante. ¿Sí? No somos intolerantes. Nosotros recibimos a cualquier tipo de personas, pero le llamamos al pecado pecado. Y nuestro deseo es que esas personas, así como el adúltero, así como el mentiroso, como cualquier otro pecado, nuestro deseo es que esas personas se arrepientan y vengan a los pies de Jesucristo. Nuestro deseo es que crean al Evangelio de Cristo que puede salvar sus almas. Pero el pecado es pecado, hermanos. El pecado es pecado. Entonces, en el contexto de la iglesia de Corintio, la cultura pagana y de inmoralidad era algo bastante común, al grado que, como dije, algunos veían normal el hecho de que un joven tuviera, o por lo menos no lo reprendían, un joven tuviera una relación ilícita con su madrastra. Sin embargo, el apóstol Pablo los exhorta a mantenerse firmes en las enseñanzas que esta iglesia había recibido y a no sucumbir ante la presión social de la ciudad, hermanos. Era una ciudad pagana, tremenda, hermanos, donde la inmoralidad sexual era algo bien normal. Había un templo dedicado a la famosa diosa Artemisa, o la diosa de la fertilidad también, donde sus sacerdotes y sacerdotisas tenían relaciones sexuales y orgías en sus cultos. Así era la cultura en la que la iglesia de Corintios vivía, estaba situada en un lugar así de perverso, hermanos. Y entonces Pablo les exhorta, les manda a mantenerse firmes en cuanto a las enseñanzas del Evangelio, a pesar de la presión social o cultural que ellos pudieran estar experimentando. Joven, adolescente, que has puesto tu fe en Cristo, no cedas a la presión social. No cedas a la presión social de los compañeros de la escuela, de las redes sociales. Mantente firme en la fe. No es verdad que te pierdes de mucho. Tampoco es verdad que desaprovechas tu juventud. Porque cuán dichosos, hermanos, son aquellos que desde su niñez han adquirido sabiduría y aman la justicia. Porque Dios les dará sus preciosos tesoros en Cristo Jesús. No cedas a la presión. Hermano, en tu trabajo, cuando la bolita está ahí, ¿verdad? Usted sabe de lo que hablo, los varones. Echando la cura, como decimos aquí en Tijuana, pero una cura no sana. No cedas a la presión. Tú tienes que mantenerte firme. Firme en las enseñanzas del Evangelio.
Tienes que mantenerte firme. Este es el mandato que Dios nos ha dado. Entonces, los cristianos son llamados a perseverar en la doctrina y en la defensa del evangelio. El apóstol Pablo también le escribió a Timoteo, su discípulo, queriendo animarle a retener la sana doctrina, y le dijo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas doctrinas, de las sanas palabras, que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La firmeza en la fe implica mantenerse inquebrantables en las creencias y convicciones bíblicas o cristianas. Incluso, hermanos, luchar contra las falsas enseñanzas. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice, así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas de palabra o por carta nuestra. La iglesia debe continuar predicando el evangelio de Cristo y mantenerse firme en sus convicciones bíblicas. Mantenerse firme en sus convicciones bíblicas, hermano. Número 3. Tercer imperativo. Y aquí le voy a pedir a las hermanas que por favor agarre a su esposo y que no se vaya ni al baño, ¿ok? No lo deje salir, porque me voy a dirigir especialmente a ellos. Este es el regalo del Día del Padre, ¿verdad? Para ustedes. Tercer imperativo, portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Esta frase, hermanos, proviene de una palabra griega, andros, que se traduce o significa hombre o varón. Sin embargo, así que bueno, si alguien, de paso, ¿verdad? Si alguien se llama Andrés, eso es lo que significa, básicamente su nombre significa varón o hombre, ¿sí? Viene de ese vocablo griego, andros. Sin embargo, hermanos, la manera en que el apóstol Pablo la utiliza aquí es de una forma única en el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, la manera en que el apóstol Pablo emplea esta palabra es una forma única, ¿sí? En todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esta palabra, que es un verbo, el apóstol Pablo lo hace un sustantivo, como por ejemplo el verbo subir. Convertirlo en un sustantivo sería subiendo, ¿verdad? Entonces, el texto originalmente dice algo así como varónense. Eso es lo que dice el texto. O virílense. Cuando dice portaos varonilmente, esa es la palabra o la traducción literal del texto. Varónense. En lo que en palabras más entendibles sería, sean hombres. Actúen como hombres. Con las características que se suponen propias y distintivas de un hombre. Quiero que voltee, si tiene un varón ahí a un lado, con mucho cariño y respeto, dígale, sé hombre. Sé hombre. Entiéndase que ser hombre, hermanos, no significa ser un simio violento, hermanos. Entiéndase esto, ¿verdad? No significa ser un simio violento y bruto. Disculpen, pero en nuestro contexto mexicano, sabemos que para muchos ser hombre eso significa, ¿verdad? ¿Verdad? En nuestro contexto mexicano, no, hermanos, ser hombre no significa ser violento, ser torpe, ser bruto, no, hermanos, ser áspero, no. Tampoco se refiere meramente al hecho de las características biológicas, aunque entendemos que es parte de ello. Sin embargo, o más bien, se refiere al carácter que se supone pertenece y distinguen a los hombres. Ser hombre es mucho más que los rasgos fisiológicos que lo caracterizan. Ser hombre es ser valiente en proveer todo lo necesario para la familia, y eso incluye no solamente en el ámbito material, sino también en el ámbito espiritual. Cada hombre
es el pastor o líder de su hogar. Es el principal responsable por velar por el bienestar de quienes habitan ese hogar. Es el principal responsable. No es la mamá, no es el hijo mayor, es el hombre. Y parte de ese velar y estar cuidando por los intereses espirituales de su hogar, hermanos, es que el hombre tiene que estar orando por el bienestar de su familia. Digan amén, varones. A ver, dijo alguien, amén. En nuestra sociedad existen estereotipos de lo que es la masculinidad. Algunos consideran que ser hombre es ser algo así como Juan Camaney, ¿verdad? No, hermano, eso no es ser hombre. O como las películas de Jorge Negrete. No, un hombre que se caracterizaba por tener muchas mujeres. En nuestra sociedad, hermanos, hay muchos que piensan que eso es ser hombre. Este es el estereotipo de la masculinidad de nuestra sociedad. No, hermanos, la escritura de hecho describe a este tipo de hombres como débiles, ya que no tienen dominio propio para controlar sus propias pasiones. Eso no es ser hombre. Eso es ser una persona con problemas de lujuria y otras cosas. Pero eso no es ser hombre. De hecho, un proverbio dice que el hombre que va tras la mujer ajena es, la traducción literal sería más duro, pero yo lo voy a decir más suave, un tonto. Pero la traducción es otra palabra más fuerte. ¿Sí? La Biblia no dice que eso es ser hombre. Es todo lo contrario de lo que es un hombre. En el Antiguo Testamento, hermanos, mire, por favor acompáñenme ahí en sus Biblias a Josué, el libro de Josué. En el capítulo 1, Dios, hermanos, le da esta misma exhortación que encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Estas mismas palabras, esta misma exhortación, Dios, hermanos, se la da a Josué cuando él iba a guiar como sucesor de Moisés al pueblo de Israel para tomar la tierra prometida, Canaán. Josué capítulo 1, versículo 6, miren lo que dice. Esfuérzate y sé valiente. En la traducción que se le conoce como la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, que tanto Jesús como sus discípulos mayormente utilizaban, la palabra aquí, esfuérzate y sé valiente, es exactamente la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, cuando dice, portaos varonilmente. Es exactamente la misma palabra griega. Entonces Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Y no solamente esfuérzate y sé muy valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Este mandamiento, hermanos, le fue dado a Josué en el contexto de una guerra que se aproximaba. Dios le dijo, sé hombre, sé valiente. Cuando Dios llamó a Josué para ser el sucesor de Moisés y guiar al pueblo, hermanos, para tomar la tierra de Canaán, Dios le manda a Josué a decir, o le dice, que actúe con valentía, firmeza y liderazgo delante del pueblo. Matthew Paul, comentarista bíblico del siglo XVI, dijo al respecto, y cito, son como soldados que luchan contra el mundo, la carne y el diablo. No se comporten como niños a quienes la menor oposición aterroriza y derribará, sino como hombres con valor y fortaleza espiritual, llegando a ser como su capitán y luchar por tan buena causa. Si uno de los problemas que había precisamente en la iglesia de Corintio, hermanos,
era la falta de hombres en el ejercicio de su labor. Por eso tanto desorden en la iglesia de Corintios. Por la falta de hombres que actuaran como hombres. ¿Sí? Hombres que actúen como hombres. Que no sea la esposa la que tenga que estarlo jalando. Ándale, levántate, ya es hora de ir a la iglesia, ¿verdad? Que no sea la esposa la que tenga que estarle exigiendo, sino que el varón ocupe su responsabilidad con valentía y esfuerzo. Les dije que era su regalo del Día del Padre, hermanos. No se pongan serios. Ahorita se van a contentar con lo que las hermanas hicieron allá. Hermanos, Dios nos manda a que seamos hombres. Todas esas características que distinguen a un hombre: valentía, esfuerzo, dedicación, provisión. Dios nos manda a ser hombres. En esta cultura que vivimos, hermano, donde el feminismo malentendido ha distorsionado lo que es un hombre, hermanos, y también lo que es una mujer, porque es un feminismo distorsionado, ¿sí? Se requiere que seamos hombres. Se requiere que actuemos con valentía. Se requiere que actuemos con responsabilidad. Se requiere todo eso y Dios nos manda a hacerlo. Dios nos insta a que lo hagamos. Nuestra sociedad requiere de eso. Tu casa requiere de eso. La iglesia requiere de eso. Y esto no solamente es para los hombres que ya tienen hijos. Inclusive, hermanos, esto no solo aplica para los hombres per se. Esto aplica también para las mujeres. En cierto sentido, las mujeres también tienen que ser valientes y esforzadas. Los jóvenes de igual manera tienen que ser valientes. Tienen que enfrentar este mundo y este sistema que hay en el mundo que es egoísta y pecaminoso, y mantenerse firme en su posición del evangelio de Cristo y perseverar en la doctrina que han recibido del Señor. Tienen que ser hombres. Número 4. Cuarto imperativo: esforzaos. Esforzaos. Y miren, hermanos, permítame ser un poquito técnico, porque es importante para este punto, este imperativo. A diferencia de los demás imperativos que acabamos de ver, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. A diferencia de estos, hermanos, este se encuentra en voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza a la cual el apóstol Pablo nos manda a obtener o ejercer no es una fuerza que proviene del interior, de nuestro interior, sino es un mandato a prevalecer, a perseverar, a ser hombre, a velar, a ser firme en la fuerza de Dios. Es decir, la fuerza del creyente no proviene de sus propios recursos, sino del Señor y de su poder. Este texto, aunque está también en imperativo, está en voz pasiva, lo cual indica que el esforzarse o la fuerza, de hecho el texto dice algo así como cobra fuerza o toma fuerza, sé fuerte, pero sé fuerte en Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, hermanos,
Todo esto que el Señor nos manda a ejercer, a hacer, no es algo que nosotros hacemos por nuestros impulsos propios, por nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios, sino en la garantía de las promesas de Dios, sino en el hecho de que Dios ha prometido estar con nosotros para poder librar la guerra, la batalla. Regresando al pasaje de Josué, del capítulo 1, notamos que la palabra que acompaña al mandamiento de sé valiente o sé hombre es esfuérzate. Y en el contexto del pasaje, hermanos, encontramos que, por ejemplo, el versículo 9 nos da los pormenores de ese esfuerzo que Josué tiene que ejercer. Y dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y vean lo que dice a continuación. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. De manera que la verdadera masculinidad toma en cuenta los riesgos, pero aún así decide actuar como un hombre con todo lo que eso implica, porque sabe que Dios está con él. Porque sabe que Dios está con él. No es debido a su fuerza, no es debido a su mera capacidad, no es debido ni siquiera a su intelecto, sino a que sabe, está seguro, tiene la plena certeza de que Dios está con él. Tiene la certeza de la presencia y las promesas de Dios que lo van a capacitar, que le van a dar la fortaleza para poder perseverar en el cuidado de su hogar, en su responsabilidad con la sociedad, en su responsabilidad en la iglesia. Todo lo que hace, lo hace porque está confiado en el poder, en la fortaleza de su Señor y no en sus capacidades. Si usted lee todo el capítulo 1 de Josué, Dios insiste en decirle desde los primeros versículos, haz esto y haz lo otro, pero hey, tranquilo, yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Vamos adelante, tomen la tierra que yo les he prometido. Yo voy con ustedes. De la misma manera el Señor nos dice a nosotros, por medio de este texto, que seamos valientes, que velemos, que permanezcamos firmes en el poder y en la certeza de las promesas de nuestro Señor. Así que, hermanos varones, cobren ánimo, porque no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por último, porque no he desayunado y ya tengo hambre, ya me llegaron los olores para acá. Y preparé un rico ceviche, hermanos, para que, como comercial, ¿verdad? Por último, hermanos, número 5, versículo 14. Todas las cosas sean hechas con amor. Y me encanta porque inmediatamente que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los varones y a la iglesia en general, sé hombre y esfuérzate, agrega un elemento especial y dice, pero hazlo todo con amor. Hazlo todo con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor, hermanos, une todos estos elementos, asegurando que las acciones no sean solo deberes, sino también compasivas y desinteresadas, ya que hacer las cosas con amor requiere de acciones benevolentes y desinteresadas. El apóstol Pablo, hermanos, ya había tratado este tema en la iglesia de Corintios, ahí en el capítulo 13. Dedicó un capítulo entero para hablar acerca de este asunto. En el capítulo 13
El apóstol Pablo habla con relación a los dones y el servicio a los demás, dejando en claro que sin importar qué tan dramática sea la forma de servicio a los demás o qué tan espectacular sean los dones que has recibido de parte de Dios, si estos no son impulsados por el amor, son simple y sencillamente ruido que no comunica nada. Como dice la versión Reina Valera, címbalo que retiñe, que nada más hace ruido. Sin el elemento del amor, queridos hermanos, queridos varones, no es grato para Dios y no surge el efecto necesario al aplicar estos principios y estos mandamientos en nuestra vida. Todo el velar, todo el estar firmes, todo el ser varonil y todo el esfuerzo que los cristianos de Corintio podrían mostrar no significaban nada sin el amor. No significaban nada sin el amor. Hacer todo con amor es la esencia de la ética cristiana. Es la esencia, al grado que la Biblia dice también que Dios es amor. Hacer las cosas con amor es la esencia del cristianismo, hermano. Sí. Hacer todo con amor es la esencia de la ética cristiana, ya sea en la vida familiar, las actividades de la iglesia, el compromiso social. El amor debe de ser la fuerza motriz. Debe de ser el motor, queridos hermanos, que nos impulsa a hacer las cosas. No debe de haber otras motivaciones por el cual lo hacemos, sino el mero hecho de amar. Este versículo se puede ver como una culminación de los principios que Pablo ha discutido a lo largo de la carta. La unidad, la moralidad, el servicio hacia los demás deben de estar impregnados del amor. La palabra todo o todas las cosas sugiere que no hay excepciones. Cada aspecto de la vida del creyente, desde la adoración hasta la convivencia diaria, deben de ser realizadas con amor. Este amor, hermanos, es más que simples sentimientos. Se trata de un amor sacrificial. El soldado que está frente a la batalla pelea por los intereses del pueblo, que son proteger a la ciudad, proteger a sus familias. Vela para proteger su ciudad. Este amor debe de ser un amor sacrificial, aunque esto cueste lo que tenga que costar. Tal amor, hermanos, no es otro que el mismo amor que tuvo Dios por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo en la cruz para recibir el castigo de nuestros pecados. San Juan, el versículo más conocido quizás de toda la Biblia, San Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. ¿Y de qué manera lo amó? Que entregó a su Hijo. En conclusión, hermanos, en un mundo lleno de distracciones, falsas enseñanzas, desafíos morales, estar en guardia, velar, es crucial. Esto puede implicar la oración regular, el estudio de las Escrituras y ser parte de una comunidad de creyentes que mantenga la doctrina bíblica. Permanecer firmes en la fe requiere un compromiso con la comprensión y la vivencia de las doctrinas centrales del cristianismo. Esto puede nutrirse a la vez o a través de un discipulado continuo, la educación bíblica o teológica y la devoción personal. Ser valiente o ser hombre es esencial en una cultura que a menudo se opone a los valores cristianos, lo cual significa defender las creencias
en el lugar de trabajo, soportar las persecuciones o simplemente perseverar a través de las pruebas personales con fe. Finalmente, hacer todo con amor es la esencia de la vida cristiana. Un amor arraigado en el amor sacrificial de Cristo, que dio su vida por nosotros. Oremos. Amado Padre, te doy gracias, Dios, por tu inmenso amor y tu bondad.